Empieza como una escena imposible. Madrugada, Buenos Aires, calles vacías. Un hombre entra sin escoltas, sin flashes, sin el ruido que siempre lo sigue. No entra a un hotel de lujo, no entra a un estadio, entra a un hospital psiquiátrico. Y adentro, según reportes periodísticos y testimonios citados en medios, hay una mujer bajo otro nombre, una paciente con custodia permanente, una presencia que no debería existir en esta historia, salvo que sí exista. Y entonces la pregunta deja de ser ¿dónde está Marcela?, para volverse mucho más incómoda. ¿Quién decidió que esto se quedara en silencio? Hoy no vas a escuchar chismes ni teorías fáciles. Vas a recorrer una historia de silencios, poder y decisiones que marcaron una vida entera. Quédate hasta el final porque la última revelación cambia por completo todo lo que creías saber y te va a dejar realmente impactado. Si este tipo de historias te interesa, déjanos tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sí, respira hondo, porque lo que viene no se contó así en ningún otro lugar. Todo comienza en una franja de tiempo donde casi nadie mira, cuando la ciudad duerme y los nombres poderosos se mueven sin testigos. Reportes periodísticos argentinos describen a un hombre que abandona su hotel de lujo sin escoltas, sin agenda oficial, sin rastro mediático, y se dirige a un hospital neuropsiquiátrico público en Buenos Aires. No es una versión romántica ni una escena de película, es un movimiento preciso, repetido, cuidadosamente ejecutado. Según testimonios citados en programas de investigación, ese hombre sería Luis Miguel, entrando de madrugada a un lugar donde no debería haber nadie que lo conecte con su pasado. Dentro del hospital hay una mujer internada bajo otro nombre, con custodia permanente. Un dato que por sí solo ya despierta preguntas legítimas. Esto no prueba nada de forma concluyente, pero sí construye un patrón que merece ser observado con atención. La hipótesis que surge no es que él esté perdido, sino que sabe exactamente a dónde va. Y cuando alguien con su nivel de recursos elige un hospital público en lugar de una clínica privada de primer nivel, la pregunta deja de ser económica y se vuelve moral, emocional y estratégica. Periodistas que siguen el caso desde hace años aseguran que estas visitas no habrían ocurrido una sola vez, sino en diferentes momentos, siempre en silencio, siempre fuera del radar. Aquí es importante marcar una línea clara. No existe un documento oficial que confirme qué vínculo une a Luis Miguel con esa mujer, pero sí existen declaraciones públicas, registros mediáticos y testimonios que coinciden en un punto inquietante. Él entra, permanece un tiempo y se va sin dejar huella. ¿Por qué alguien viviría así un encuentro que podría resolver el misterio más grande de su vida? La respuesta todavía no existe como hecho comprobado, pero la hipótesis es devastadora. Que el silencio no sea ausencia de verdad, sino una forma de protección. Protección de una historia demasiado frágil, demasiado oscura o demasiado peligrosa para ser expuesta. Este capítulo no acusa, no sentencia, no afirma lo que no está probado, pero coloca al espectador frente a una realidad incómoda. Hay acciones que hablan incluso cuando las palabras faltan. Y esta noche, esta visita, este trayecto invisible por Buenos Aires es la primera pieza que nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre una desaparición que quizá nunca fue total, sino cuidadosamente enterrada bajo décadas de silencio. Para entender lo que ocurrió con Marcela, primero hay que mirar sin adornos al hombre que movía los hilos. Luisito Rey no fue solo el padre de un niño prodigio, fue el arquitecto de un sistema donde la verdad valía menos que el control. Biografías, testimonios públicos y relatos de personas que convivieron con él coinciden en un perfil inquietante. Un hombre obsesionado con dominar narrativas, documentos, identidades y dinero. Alguien para quien mentir no era una excepción, sino una herramienta cotidiana. Reportes periodísticos describen cómo falsificaba papeles, exageraba contactos, inventaba historias y moldeaba realidades según le convenía, creando un entorno donde nada era verificable y todo dependía de su palabra. En ese mundo, Marcela no era solo esposa y madre, era el único freno real a su poder,
la única que podía interponerse entre él y el niño que generaba millones. Testimonios citados por investigadores señalan que cuando Marcela empezó a cuestionar decisiones, a pedir explicaciones y a incomodarse con los manejos financieros, dejó de ser aliada y pasó a ser un riesgo. Aquí es fundamental marcar la diferencia entre hechos probados y reconstrucciones. No existe una sentencia judicial que lo condene por lo ocurrido, pero sí existe un patrón documentado de control, amenazas emocionales y manipulación económica. Personas cercanas han declarado que todo el dinero estaba bajo su dominio absoluto y que Marcela no tenía independencia real para escapar. Desde una mirada investigativa, esto explica por qué una mujer con hijos, sin recursos propios y rodeada de poder corrupto, podía quedar atrapada sin salida. La hipótesis que emerge no es sobrenatural ni conspirativa, es tristemente humana. Cuando alguien vive de controlar, elimina lo que no puede dominar. Luisito Rey no necesitaba desaparecer cuerpos para desaparecer personas. Bastaba con imponer una versión, repetirla, aislar a quien dudara y convertir la mentira en verdad oficial. En ese contexto, la desaparición de Marcela deja de verse como un evento aislado y se integra a una lógica más amplia de silencios forzados. Este capítulo no busca condenar sin pruebas, pero sí dejar claro algo esencial. Sin comprender la mente de quien dirigía las sombras, es imposible entender por qué una madre pudo desvanecerse y por qué durante décadas su ausencia fue administrada como un secreto más dentro de una vida construida sobre el miedo, el control y la manipulación absoluta. Hay fechas que no necesitan pruebas nuevas para doler, porque el vacío que dejaron habla por sí solo, y agosto de 1986 es una de ellas. Todo lo que se conoce públicamente coincide en un punto verificable. Marcela Basteri fue escuchada por última vez en ese mes en una llamada breve, aparentemente normal, donde no hubo gritos, despedidas dramáticas ni pedidos de auxilio. Solo la tranquilidad de alguien que cree que todavía tiene control sobre su destino. Ese detalle, documentado en relatos familiares y reconstrucciones periodísticas, es clave, porque desmonta la idea de una fuga impulsiva o de una huida planeada a largo plazo. Marcela viajaba con un propósito concreto, según versiones citadas por investigadores: confrontar, negociar, resolver algo que ya no podía seguir ignorando. Días antes había comentado a personas de confianza que tenía información, papeles, pruebas de manejos financieros irregulares, y que esta vez la situación sería diferente. No son hechos judicialmente probados, pero sí testimonios reiterados en distintas fuentes, y cuando un mismo relato se repite durante décadas, al menos merece ser escuchado. La llamada desde España fue el último rastro humano, la última confirmación de que estaba viva, consciente y activa. Después de eso, no hay registros sólidos de salida del país, no hay movimientos migratorios confirmados, no hay rastros bancarios, no hay testigos directos de un nuevo destino. A partir de ahí, lo que existe es silencio, y el silencio no es neutral, es una forma de poder. A Luis Miguel, con apenas 16 años, se le entregó una explicación cerrada, repetida hasta convertirse en verdad oficial, que su madre lo había abandonado, que había elegido irse, que no quería volver. Esa versión, atribuida a su padre según múltiples relatos biográficos, no fue contrastada ni cuestionada durante años, y para un adolescente criado en obediencia absoluta, cuestionarla no era una opción. Desde una mirada investigativa, agosto de 1986 no representa solo una desaparición física, sino el nacimiento de una narrativa impuesta. Aquí es importante ser claros, no hay una prueba concluyente que determine qué ocurrió exactamente después de esa última llamada, pero sí hay suficientes elementos para afirmar que la historia que se contó no fue necesariamente la única posible. La hipótesis que emerge sin acusar ni sentenciar es inquietante. Marcela no se evaporó, fue absorbida por un sistema donde decir la verdad podía ser más peligroso que desaparecer. Y esa última voz, serena y confiada, se convierte así en el eco más perturbador de toda esta historia, porque demuestra que al menos hasta ese momento, ella todavía creía que podía hablar.
Hay un momento en toda investigación donde una pieza no prueba el crimen, pero contamina para siempre el relato oficial. Y esta revelación nace precisamente ahí. Años después de la desaparición de Marcela, salió a la luz un testimonio que no proviene de rumores anónimos, sino de una figura pública que habló en entrevistas y quedó registrado en archivos mediáticos. El actor Andrés García, quien fue cercano al entorno familiar, relató que Luisito Rey le habría confesado en una conversación privada algo que, de ser cierto, cambia por completo el marco moral del caso: su intención de hacer desaparecer a Marcela. Este relato no es una sentencia judicial ni una prueba material, y debe entenderse estrictamente como testimonio público, pero su gravedad radica en el contexto y los nombres involucrados. Según lo narrado por García, Luisito Rey no hablaba desde la fantasía, sino desde la posibilidad real, mencionando contactos con figuras del poder corrupto de la época, entre ellos Arturo Durazo Moreno, un jefe policial ampliamente documentado por su brutalidad y capacidad de operar fuera de la ley. García afirmó que se negó rotundamente a ayudar y que cortó esa conversación, pero lo perturbador no es solo la negativa, sino lo que vino después. Semanas más tarde, Marcela desapareció. Aquí es fundamental marcar límites claros. No existe prueba legal de que esa intención se haya ejecutado ni de que dichas personas hayan intervenido directamente, pero el valor investigativo del testimonio está en la coherencia temporal y en el perfil psicológico ya documentado de control, abuso y manipulación. Desde una lectura analítica, esta confesión ensucia todo porque introduce una variable imposible de ignorar. La desaparición deja de ser un enigma abstracto y se conecta con una amenaza verbal previa. Además, abre una pregunta ética incómoda sobre el silencio posterior, especialmente para Luis Miguel, quien, según diversas biografías, habría conocido con los años fragmentos de esta historia. Denunciar públicamente habría significado dinamitar su carrera, exponerse a represalias y revivir un trauma que apenas podía sostener. Esta revelación no acusa, pero sí obliga a replantear todo. Cuando alguien dice «quería que desapareciera» y luego esa persona efectivamente se esfuma, el silencio ya no es neutral, se vuelve una sombra que acompaña cada versión oficial y convierte esta historia en algo mucho más oscuro de lo que durante décadas se quiso admitir. En toda investigación seria, hay momentos que no encajan en la línea oficial, huecos de tiempo que no tienen explicación lógica, y en este caso, esos huecos aparecen una y otra vez en el mismo país. Reportes periodísticos argentinos, declaraciones en programas de espectáculos con enfoque investigativo y reconstrucciones hechas por cronistas que siguen el caso desde hace años coinciden en un punto inquietante. Cada vez que Luis Miguel pisa Argentina, existen lapsos en los que literalmente desaparece del radar. No se trata de minutos ni de simples retrasos de agenda, sino de horas completas sin registros públicos, sin apariciones, sin movimientos explicables para una figura que normalmente vive rodeada de seguridad, asistentes y controles estrictos. Esto no es una acusación ni una prueba concluyente, pero sí un patrón documentado en distintos momentos y por distintas fuentes, lo cual obliga a mirarlo con atención. Según periodistas locales, estas ausencias suelen darse de madrugada o en horarios atípicos, lejos de conciertos, compromisos promocionales o reuniones oficiales. La hipótesis más repetida en los medios no habla de fiestas ni de excesos, sino de visitas discretas, cuidadosamente planificadas para no dejar rastro. Aquí aparece el elemento clave que convierte estas horas perdidas en algo más que una curiosidad. Argentina no es un destino cualquiera dentro de su historia personal. Es el país donde se concentran las versiones más persistentes sobre el destino de su madre. Desde una mirada investigativa, resulta legítimo preguntarse por qué un artista con recursos prácticamente ilimitados elegiría desaparecer precisamente allí y no en otros países donde también realiza giras extensas. Los escépticos sostienen que se trata de simples momentos de descanso o decisiones privadas que no deben ser escrutadas, y esa postura es válida. Sin embargo, quienes investigan el caso señalan que la repetición es lo que vuelve imposible ignorarlo. No es un hecho aislado, es una conducta que se reitera a lo largo de los años.
La hipótesis, claramente marcada como tal, es que estas horas que no cierran están ligadas a algo que no puede hacerse a la luz del día, algo que requiere silencio absoluto, anonimato y ausencia total de testigos. Este capítulo no afirma qué ocurre en esas horas, pero sí deja planteada una certeza incómoda. Cuando el tiempo desaparece siempre en el mismo lugar, no estamos frente a casualidades, sino ante una historia que todavía no puede o no quiere ser contada en voz alta. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que casi nadie se atreve a formular en voz alta porque incomoda a todos por igual, fanáticos, periodistas y protagonistas. Y esa pregunta es simple, pero devastadora. Si Luis Miguel sabe dónde está su madre, ¿por qué permanece allí? Desde una mirada lógica, el razonamiento parece inmediato. Un artista con recursos prácticamente ilimitados podría brindarle a cualquier persona la mejor atención médica del mundo, clínicas privadas, equipos especializados, privacidad absoluta. Sin embargo, según lo que se ha reportado y discutido públicamente, la mujer que muchos identifican como Marcela Basteri permanece en un hospital público, bajo otro nombre y con un régimen de custodia que no es habitual. Aquí es donde el relato deja de ser cómodo y se vuelve profundamente humano. No hay pruebas concluyentes que expliquen esa decisión, pero sí existen hipótesis que circulan entre investigadores y analistas. Una condición psiquiátrica severa que impide traslados, un marco legal complejo que no permite moverla sin exponer el caso, o una protección extrema frente a un circo mediático que podría destruir lo poco que queda de estabilidad. También existe la hipótesis más dura, planteada con cautela, que mantenerla allí sea una forma de preservar un secreto mayor, algo que no resistiría a la luz pública. Ninguna de estas posibilidades puede afirmarse como hecho, pero todas revelan lo mismo. No estamos frente a una búsqueda fallida, sino frente a una decisión sostenida en el tiempo. Y eso cambia todo, porque decidir es asumir un costo, y el costo aquí sería vivir con la carga de un silencio que protege a alguien, mientras condena a otros a la incertidumbre. Este capítulo no juzga ni absuelve, solo expone la dimensión real del dilema. A veces el mayor acto de amor y el mayor acto de egoísmo se parecen demasiado, y desde afuera es imposible distinguirlos. La pregunta sigue ahí, intacta, porque nadie puede responderla sin exponerse a una verdad que quizás sea demasiado pesada, incluso para quien ha pasado la vida entera escondiéndola. Hay frases que no se olvidan, porque no fueron dichas para motivar, sino para someter, y esta atravesó una vida entera como una orden que no admite réplica. Tienes que seguir cantando. Aparece en relatos biográficos, testimonios públicos y reconstrucciones periodísticas como el mandato que anulaba cualquier otra necesidad: descanso, dolor, duelo, preguntas. Para Luis Miguel, esa frase no fue metáfora artística, fue el código operativo de una infancia sin opciones. Cuando el cuerpo pedía parar, la respuesta era seguir. Cuando la mente se quebraba, la solución era seguir. Cuando la madre desapareció y el mundo se volvió incomprensible, el mandato fue el mismo. Desde una mirada investigativa, esta repetición explica más que 1000 teorías. Convierte el silencio en hábito y la obediencia en identidad. Psicólogos citados por biógrafos describen cómo una consigna así, repetida durante años, entrena a una persona para funcionar aun cuando todo adentro se derrumba. No enseña a resolver el dolor, enseña a taparlo, y lo que se tapa no desaparece, se acumula. Por eso la frase vuelve en cada etapa crítica: adolescencia explotada, juventud sin duelo, adultez con vínculos frágiles. No es casual que ante cada crisis la respuesta haya sido la misma: trabajar más, cantar más, desaparecer de lo íntimo y sostener lo público. Aquí no hay acusación, hay un mecanismo observable. La hipótesis, marcada como tal, es que esta orden se convirtió en la llave que cerró todas las puertas emocionales. Si hablar pone en riesgo el sistema, entonces no se habla. Si preguntar amenaza el equilibrio, entonces se canta. El problema es el costo acumulado. Relaciones que no se sostienen, ausencias que se repiten, secretos que se vuelven estructura. Incluso los detalles de control extremo en la vida adulta, rutinas rígidas, entornos hipercontrolados, encajan con alguien que aprendió tarde que su voz valía solo mientras obedecía. Este capítulo no explica una desaparición, explica una conducta,
porque cuando te enseñan que detenerte es peligroso, sigues avanzando aun cuando avanzar te aleja de todo lo que importa. Tienes que seguir cantando. No fue una frase aislada, fue la arquitectura de una vida. Y entenderla no absuelve ni condena, simplemente revela por qué, frente al dolor más grande, el silencio terminó siendo la única melodía que supo sostener. Después de recorrer hechos reportados, testimonios públicos e hipótesis claramente marcadas como tales, hay una sola conclusión que puede sostenerse sin traicionar la verdad. El caso de Marcela Basteri sigue abierto, no en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. No existe hasta hoy una prueba definitiva que confirme su muerte, ni una que certifique de forma absoluta que sigue con vida bajo otra identidad. Y ese vacío es precisamente lo que mantiene esta historia viva décadas después. Lo único verificable es el silencio prolongado, la ausencia de un cierre real y una serie de conductas que, vistas en conjunto, dibujan a un hombre atrapado entre el trauma y la supervivencia. Luis Miguel no es solo un ícono de la música latina, es el resultado de una infancia explotada, de una madre perdida sin explicación y de una vida construida aprendiendo a no preguntar demasiado. Tal vez la verdad completa nunca salga a la luz. Tal vez esté fragmentada entre recuerdos dañados, expedientes incompletos y decisiones tomadas bajo miedo, poder o protección. Pero negar la complejidad sería mentirle al espectador. Hoy lo más honesto que podemos decir es que esta no es una historia de buenos y malos claros, sino de silencios heredados, de verdades aplazadas y de heridas que no salan con fama ni dinero. Mientras no exista una respuesta definitiva, cada visita secreta, cada testimonio y cada documento inconcluso seguirán alimentando la misma pregunta que atraviesa todo este relato. ¿El silencio fue una forma de esconder la verdad o la única manera que encontró alguien para seguir viviendo sin romperse del todo? Llegamos al final de una historia que no busca cerrar con una respuesta fácil, sino dejarte con una verdad incómoda. Hay silencios que pesan más que cualquier confesión. Lo que rodea a esta historia no es solo un misterio sin resolver, es el reflejo de cómo el poder, el miedo y el dolor pueden moldear una vida entera. Aquí no se trata de juzgar, sino de entender por qué algunas verdades nunca salen a la luz y por qué a veces el silencio se convierte en una forma de sobrevivir. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Queremos leerte, cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Qué parte te impactó más? ¿Y qué crees tú que hay detrás de todo este silencio? Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en pantalla ahora porque conecta esta historia con otra aún más intensa y apasionante que te va a sorprender más de lo que imaginas. Nos vemos ahí.